Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto es Amigos con Derechos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en el programa. Hoy vamos a hablar de los ataques al medio ambiente en la Amazonía y sobre las voces defensoras de esta Amazonía que están en un evidente riesgo. Ya para nadie es un secreto la importancia de la Amazonía, su extensión, su valor no solo para el Perú, sino para la humanidad. Y claro, también se convierte en un espacio donde las economías ilegales e ilícitas, ¿no es cierto?, entran a tallar. Hablamos de tala ilegal, hablamos de narcotráfico, hablamos de tráfico de vida silvestre, hablamos de minería ilegal. Y qué mejor que hacer una aproximación a este tema con dos especialistas que conocen el tema y que quizás nos puedan ayudar a entender qué se está haciendo a nivel de políticas públicas, primero para defender el bosque y luego para defender a los defensores del bosque, que también es otra situación complicada. Quiero presentarles a nuestros invitados. Está con nosotros Ivette Sierra. Ella es reportera de investigación, especializada en la cobertura de temas ambientales. Y desde el año 2017 escribe para Mongabay Latam, uno de los medios más importantes en nuestro país especializados en tema de medio ambiente. Y Ivette se ha dedicado a investigar estos problemas y estos delitos que impactan nuestros territorios. Ivette, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buen día, Carlos. Gracias por la invitación. No, eso es un gusto. Gracias a ti por estar un ratito con nosotros aquí. Y también nos acompaña Andrea Domínguez, abogada, con título de segunda especialidad en Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Análisis Económico del Derecho y Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca, en España. Es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y es investigadora en esta casa, en el IDEPUC. ¿Cómo te va, Andrea? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carlos. Un gusto, Ivette, compartir con ustedes y estar el día de hoy conversando sobre esta gran problemática relacionada a delitos ambientales y defensores ambientales en nuestra Amazonía. Gracias a ti más bien por acompañarnos. Bueno, comencemos. Tengo la sensación, Ivette, que la Amazonía es hoy un tema de debate mucho más intenso de lo que es hace 5 años y de lo que era hace 10 años, pero presumo que lo es por su enorme fragilidad y por el enorme riesgo en el que está. Para comenzar esta conversación, ¿cuáles serían los 2 o 3 riesgos más grandes que enfrenta nuestra Amazonía y por qué hay que hablar de ellos? Sí, Carlos, tienes toda la razón. La Amazonía cada vez está siendo un centro de debate y un centro de atención. Y un centro de atención no solo por toda la gran biodiversidad que existe ahí, sino porque se está convirtiendo en el centro de economías ilegales. Entonces, la Amazonía, hace poco ha habido la cumbre amazónica en Belém do Pará, en Brasil, en la que se ha tratado de lanzar una declaración, o sea, se ha lanzado una declaración muy general y todo esto, pero esto refleja la importancia y el gran problema que se está viviendo en la Amazonía, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, primero, todas las actividades ilegales están presentes y están creciendo en la Amazonía. Hablamos de la minería ilegal. Si hablamos específicamente de Perú, antes veíamos solo Madre de Dios. Ahora también tenemos que ver Loreto, tenemos que ver Huánuco, tenemos que ver las otras regiones donde se está extendiendo la minería ilegal. Si hablamos de narcotráfico, pues ya el centro, que era el BRAE, ya se ha extendido, ¿no? Se habla de un nuevo BRAE en esta frontera entre Huánuco, Ucayali y Pasco, y que se ha extendido a Junín. Hablamos de asesinatos a líderes indígenas, que desde el 2020 ya bordea los 20 asesinatos. Entonces, estamos hablando de una situación crítica que se está viviendo en la Amazonía por las economías ilegales y además por esta extracción continua, ¿no? de todas las actividades extractivistas que existen. Hablamos de petróleo, hablamos de
de consumo de madera, en fin, de X actividades que están centradas en la Amazonía, ¿no? Entonces, es esta la situación actual de la Amazonía, con todos los riesgos que significa para las poblaciones que viven ahí, y principalmente para las poblaciones indígenas. Y entonces, Andrea, ese diagnóstico de penetración de las economías ilegales e ilícitas encuentra un Estado como el Estado peruano, con enormes debilidades, con enormes corruptelas y con enormes problemas de gestión. ¿Qué políticas públicas tenemos hoy para defender al bosque de estos embates? Muchas gracias, Carlos, por la pregunta, y más o menos recogiendo también lo que Ivette mencionaba. Hoy de día tenemos un escenario de gran ilegalidad, y también cómo es que eso se ve justamente relacionado también con actividades que pueden ser legales, por ejemplo, el proceso de construcción de carreteras, sin embargo, que muchas veces al final no terminan siendo beneficiosos para las comunidades cercanas a la zona, que necesitan la conectividad claramente en un país como el nosotros, tan centralizado también, hasta con las propias capitales dentro de cada una de las regiones, sino que sobre todo potencian actividades ilegales, ¿no? Creo que justamente ese viene siendo un gran riesgo hoy en día, el tema de la construcción de carreteras legales, como digo, pero también la construcción de carreteras ilegales, ya que dentro de nuestro marco jurídico tenemos la posibilidad justamente que se construyan trochas, en las cuales uno tiene la concepción, al hablar de trochas, de espacios pequeños, ¿no? Sin embargo, la mayoría de estas trochas no lo son así, estamos hablando de hectáreas mucho más grandes, en donde terminan deforestándose, muchas de ellas no cuentan con un instrumento de gestión ambiental, un estudio de impacto ambiental, la mayoría se trabaja a nivel de declaraciones de impacto ambiental, que son instrumentos mucho menores, o no cuentan con autorizaciones justamente de desbosque, que son las que certifican justamente que se dé un uso apropiado del bosque y no se deforeste sin mayor medidas de mitigación o adaptación que son necesarias también cuando se van justamente a impactar este tipo de recursos naturales. A nivel de las políticas públicas tenemos gobiernos regionales bastante débiles justamente, en los cuales no pueden hacer frente a sus competencias, que bajo una lógica de descentralización ya fueron dadas a ellos, donde tienen que intervenir justamente en actividades también ilegales. Tenemos autoridades nacionales a nivel del Servicio Nacional, el Forestal, el CERFOR y los INFOR, en donde muchas veces existe también esta desconexión con las poblaciones aledañas de comunidades, y las cuales encuentras comunidades que en algún momento sacaron su plan de manejo y muy bien técnicamente no saben también cómo desarrollarlos, sin embargo tienen multas de años atrás, y AIDACEP, una organización indígena, ha venido justamente mucho tiempo trabajando para ver cómo es que se trabaja el tema de las multas con ellos, porque la mayoría también termina siendo un desconocimiento en cuanto a su aplicación, al ser instrumentos muy técnicos. Entonces, creo que tanto a nivel de las instituciones nacionales como a nivel regional existe una gran debilidad de aplicación de estas políticas públicas. Tenemos marcos jurídicos, sí, en el caso, por ejemplo, en el tema de actividades ilegales, tenemos dentro del Código Penal específicamente articulados relacionados a penas. Sin embargo, el que éstas se vuelvan eficientes y poder trazar justamente los autores de estas actividades, creo que resulta un gran reto relacionado también con el tema que mencionas de la corrupción, ¿no? A nivel de la corrupción de nuestras instituciones públicas, existe una gran brecha respecto a la aplicación de estas normas, y también a la atención de estas denuncias que se dan, como bien mencionaba, en el tema de defensores ambientales. Los defensores ambientales vienen hacia la Policía Nacional, hacia las fiscalías, para hacer denuncias respecto a las actividades ilegales. Sin embargo, no son atendidas, no son justamente vistas sobre todo desde las regiones con la importancia debida, y luego tenemos hechos lamentables como el caso de Sahueto, de Tunchota y otros más, ¿no? De acuerdo. Complejo. Interesante cómo lo plantea Andrea Ivette, en el sentido de cómo se hacen cosas que no son ilegales, como una carretera, una trocha, pero que terminan beneficiando a las economías ilegales. Pero, por ejemplo, también están los menonitas, ¿no es cierto? Estas comunidades, estas colonias que han, digamos, colonizado sectores del bosque y que no tienen ningún empacho en volarse áreas enteras de bosque para cultivar una tierra que además siempre se ha dicho no es la mejor para los cultivos, salvo algunas especies en particular. Ahí es una debilidad para ustedes que han investigado tanto el tema de un Estado que no fiscaliza, porque de pronto sobre el papel tenemos buenas herramientas jurídicas, pero sobre
sobre el monte, de pronto no tenemos suficiente gente, equipo, preparación, capacitación, número de personas que puedan entregarse a controlar estas cosas. Sí, mira, el caso de los menonitas es un caso bastante preocupante en estos momentos, ¿no? Nosotros venimos investigando en Mongabay Latam, venimos investigando ya desde el año 2019 a las colonias menonitas que empezaron a llegar, ¿no? Empezaron a llegar más o menos entre los años 2014 y 15, pero el tema de la deforestación, o sea, las primeras alarmas de deforestación, de pérdida de los bosques, se dieron alrededor de 2017-2018, ¿no? Y empezamos a investigar esta pérdida de bosques en zonas bastante alejadas, ¿no? A las que no se tiene fácil acceso. Y lo que empezamos a descubrir ahí no era solamente que se estaban talando grandes extensiones de bosque, sino que había mecanismos de tráfico de tierras detrás de estas pérdidas de bosques, ¿no? Y de estas adquisiciones de tierras, de predios que se han dado en bosques y comprobadamente en varios bosques primarios, según las autoridades, la fiscalía, las investigaciones que han hecho. Entonces vemos que es todo un mecanismo en la que estamos perdiendo bosques, pero que está rodeado de corrupción, de actividades ilegales, que en este caso es estos esquemas de tráfico de tierras, y que además la corrupción llega hasta los funcionarios, ¿no? Entonces, ¿de qué fiscalización podemos hablar si hay funcionarios detrás entregando tierras con esquemas supuestamente legales, pero que realmente detrás tienen todo un esquema de ilegalidad? Y preocupa bastante porque ha avanzado. Cuando empezamos a investigar, se hablaban pues de 500 hectáreas en una zona, 300 en otra, en fin, en total sumaban alrededor de 1000 hectáreas. Luego esto ha ido creciendo y ahora estamos hablando de alrededor de 7000 hectáreas de bosque que han desaparecido entre Ucayali y Loreto, ¿no? En dos de las regiones donde están instaladas estas colonias, y que además no solamente hay todo este esquema detrás, hay denuncias y acusaciones que vienen desde la fiscalía, que se vienen investigando, pero que más allá de eso no ha habido ningún freno, ¿no? Las investigaciones empezaron ya hace 2-3 años. Hay pedidos de que se frene la tala en estas zonas, pero no se concretan. Y además de eso, preocupa también que se está impulsando una ley, esta ley de modificación de la ley forestal, y en uno de los reportajes, uno de los asesores de los menonitas me mencionó esta ley antes que sea aprobada, ¿no? Diciendo, bueno, se viene una ley que va a ser aprobada, en la que se han visto que hay capacidad de lobby por parte de nuestro grupo, ¿no? Hay una capacidad de lobby. Entonces, todo ese esquema que vemos alrededor de los menonitas y que también se ha dado en otros casos de otros lugares con gran nivel de pérdida de bosque, pues se ve que está creciendo, ¿no? En este caso vemos un avance se empezó con pocas hectáreas en una zona, así como parches, y ahora vemos grandes extensiones que ya llegan a 7000 hectáreas. De acuerdo. Andrea, pero también desde lo jurídico hay una serie de reglamentaciones muy claras respecto a las industrias extractivas y el bosque. Digamos, una industria que desde la perspectiva de esta mesa, de lo que hemos hablado, debe tener poco nivel de control y de fiscalización, pero en fin, sobre el papel hay autorizaciones y hay industria extractiva. De pronto el Estado peruano podría comprender que el bosque en pie le da más valor, es más valioso que un bosque explotable, aún haciéndolo de forma sostenible. Sí, justamente con lo que mencionas, y yo me quiero ir un poquito a las normas generales. Adelante. Porque creo que
que es fundamental. A veces mucho aterrizamos en la norma procedimental específicamente, pero dentro de nuestra propia Constitución tenemos un derecho al medio ambiente. Específicamente se promueve una política a nivel del desarrollo de la Amazonía, la promoción de áreas naturales protegidas, también justamente el resguardo a comunidades campesinas y nativas y su autonomía, y en estos casos que bien mencionaba Ivette, la necesidad también de desarrollar procesos de consulta previa, que eso está ligado al convenio 169 de la OIT, el cual el Perú ha suscrito y desde 1995 es vinculante ante cualquier actividad que se pueda desarrollar en el marco de sus derechos, como la tierra, el aprovechamiento de recursos naturales. Y justamente dentro de este desarrollo tenemos la Ley General del Ambiente, en el cual establece principios específicamente. Y dentro de esos principios está el de internalización de costos, ¿no? Donde justamente lo que buscamos es que las actividades internalicen los costos que sus externalidades puedan generar. Y para ellos que se desarrollan ya instrumentos preventivos, como viene a ser los estudios de impacto ambiental, que tienen esa lógica, que justamente que se pueda prever, hacer un diagnóstico a nivel de línea base de cuál va a ser el impacto que va a generar la actividad, para poder justamente ver medidas de mitigación o adaptación que sean necesarias, o hasta de compensación en muchos casos. Justamente creo que el problema que se da dentro de nuestra Amazonía y dentro de las actividades que se vienen a dar es que muchas veces estos instrumentos, que si bien los tenemos a nivel de papel, resultan poco fiscalizables, resultan siendo muy débiles, y al final terminamos teniendo operaciones las cuales terminan dejando diferentes relaves, en muchos casos, en los casos mineros, u otros que terminan claramente afectando a largo plazo. Y el concepto de desarrollo sostenible justamente viene bajo la lógica de pensar no solamente en el presente, sino en las generaciones futuras, y que las actividades económicas y sociales tengan esta correlación con el medio ambiente. Ya uno en el 2022 la Asamblea declaró que el derecho humano al medio ambiente, esta interrelación para que el derecho a la vida, el derecho a la salud, la integridad se puedan ver materializados, es necesario prever un derecho, justamente el derecho humano al medio ambiente también se vea concretizado, ¿no? Y creo que es muy importante darle la relevancia, porque a veces a nivel y conociendo también las debilidades dentro de nuestro país, a nivel social, económicas que tenemos, el tema medioambiental terminamos relegándolo, y no dándole la importancia de vida, y además la conexión que tienen con la materialización de otros derechos, como bien mencionaba, ¿no? Creo que en la Amazonía toca específicamente trabajar justamente en el fortalecimiento de capacidades de gobiernos regionales, gobiernos locales, de comunidades, como bien mencionaban también, de la zona en donde se dan estos problemas a nivel de tráfico de tierras. Tenemos un gran problema a nivel de seguridad jurídica de nuestros territorios, en los cuales en muchos casos son tierra de nadie, y eso claramente favorece la informalidad, favorecen los delitos ambientales, y se dan muchas superposiciones también. Si bien tenemos una ley orgánica de 1997 de recursos naturales, que si bien debería ser actualizada hoy en día, que establece la obligación de las instituciones del Estado de coordinar antes de otorgar derechos, claramente eso no se ha visto hecho efectivo durante el tiempo, y encuentras una concesión minera sobre una autorización justamente de uso del bosque encima de una comunidad nativa, y claramente eso genera un gran conflicto, en el cual al final terminan derivándose en conflictos sociales, no solamente judicializados, sino también en el propio territorio, ¿no? De acuerdo. Y claro, quien sale al frente de estas economías ilegales son los defensores del medio ambiente, los defensores del bosque, que son personas de las comunidades que se comen el pleito. Pero, Ivette, son pequeñitos frente al peso y al poder de una industria como esta. Sí, y no solo, la vulnerabilidad que hay ahí al enfrentarse a, por un lado, las economías ilícitas, que además son violentas, ¿no?, relacionadas con el crimen organizado. Por otro lado, a la ausencia del Estado, ¿no?, en las zonas, en las comunidades. O sea, el nivel de vulnerabilidad de los defensores ambientales, de los defensores indígenas, es muy alta, ¿no?
y están expuestos a muchos riesgos, no solamente personalmente, sino como comunidad también, ¿no? Se están dando casos ya de migraciones en comunidades por el tema de violencia que se está en sus territorios. Como comentábamos hace unos minutos, asesinatos de líderes ambientales, ¿no? Que desde 2020 se ha agudizado esta situación. Amenazas, muchas amenazas, judicialización, ¿no? Acusaciones en casos de protestas, en casos de reclamos, incluso se les denuncia a ellos por hacer estos reclamos. Entonces, su nivel de riesgo es alto, el nivel de protección bajísimo, vive en lugares donde a veces lleva horas llegar a algún lugar donde puedan atenderlos las autoridades, si es que llegan a atenderlos. Muchas veces ha habido casos, ¿no?, en que, por ejemplo, el último asesinato de un líder indígena de Santiago Contoricón, que está relacionado con la presencia del narcotráfico, ¿no? Ellos indicaban de que se habían decomisado barcas con cargamento y que eso había traído una represalia, pero, o sea, ellos mismos tienen que enfrentar el delito ambiental muchas veces sin ninguna protección, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante esto? Si bien hay mecanismos que existen, mecanismos legales de protección, hay un mecanismo de protección para defensores ambientales, pero digamos en concreto, en la práctica, estos no son efectivos realmente, ¿no? Porque los defensores están en su comunidad, están en plena Amazonía, y que llegue digamos la policía que les corresponde para protegerlos, pues no siempre se da, ¿no? A veces ni en las ciudades se da, entonces mucho menos en plena Amazonía. Mecanismos como el Acuerdo de Escazú, que aún no se han aprobado en el Perú, ¿no? Entonces, el nivel de falta de defensa para ellos, de protección, es bastante alto en el país. Andrea, antes de que este programa salga al aire, el equipo de producción lanzó el tema a las redes sociales y tengo algunas preguntas que pensaba hacerlas después, pero calzan con lo que está planteando Ivette, así que se las pongo para la conversación. Pregunta Eliana Arenas, ¿qué problemas se encuentran en el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos y cómo ello afecta a las labores de los defensores ambientales? Muchas gracias, Carlos. Creo que es una pregunta muy interesante porque justamente desde el 2021 tenemos este mecanismo intersectorial en donde organiza 8 ministerios relacionados: el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Población Vulnerable, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y otros más. Sin embargo, vemos que hoy en día hay una gran brecha entre todo este marco jurídico, que en verdad en el Perú tenemos marco jurídico, sobre todo a nivel sectorial. Tal vez faltaría trabajar a nivel del rango legal, justamente una ley que abarque el tema de defensores de derechos humanos, pero que la pregunta es un poco por qué no se implementa, porque es que aún sigue existiendo esta gran brecha en la implementación justamente práctica por parte de los operadores directos a nivel de los gobiernos regionales, a nivel de la policía, la fiscalía y otros sectores. Y creo que una gran debilidad que se tiene también es el tema presupuestal. Justamente el Ministerio de Justicia este año nos informó que ellos han solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que se les pueda dar justamente el presupuesto específicamente para la aplicación de sus protocolos y el mecanismo intersectorial. Sin embargo, no ha sido aún autorizado y han tenido que utilizar respecto al presupuesto que ya tienen existente dentro de su propia institución, ¿no? Yo creo que es muy importante que justamente nuestros funcionarios y servidores públicos dentro del Ministerio de Economía y Finanzas puedan entender esta problemática relacionada a defensores, a delitos ambientales y otorgar el presupuesto debido a las instituciones correspondientes, efectos que puedan implementar acciones concretas, ¿no?, dentro del territorio, porque claramente lo necesitamos para que haya movilizaciones justamente personal de la policía
a las comunidades, sabemos también los trayectos que esto implica a nivel de nuestra geografía. Y también creo que es muy importante entender, como bien mencionaba Ivette, el tema de Escazú. Escazú continúa siendo a nivel regional una necesidad hoy en día. En el caso del Perú, nuestro Congreso no lo ha ratificado, a pesar de que ha habido por parte del Ejecutivo justamente un primer impulso. Tenemos a países como Chile y Colombia que sí, ya han pasado la ratificación. Colombia ahorita se encuentra justamente en dentro de sus propios procedimientos a nivel de su Corte Constitucional, está siendo examinado y se espera que esto sea aprobado. Sin embargo, en el caso de Perú, un mecanismo como Escazú que promueve justamente la participación en materias de asuntos ambiental, promueve la información y no solamente el acceso a la información, sino que no sea ni siquiera necesario solicitar ese acceso a la información para que la información respecto a asuntos ambientales ya se encuentra transparentada, ya se encuentra pública dentro de diferentes plataformas y además sobre todo en el caso de defensores ambientales, el acceso a la justicia ambiental. Yo creo que este punto es medular porque justamente en el caso peruano, para poder hacer que este mecanismo intersectorial también sea posible, es necesario también promover el acceso a la justicia ambiental y que estos defensores puedan tener una prioridad también dentro de las propias fiscalías, ministerios públicos, de la policía, para atender estos casos que claramente vemos hoy en día que se vienen cobrando grandes víctimas, ¿no? Sí, Ivette. Sí, y hablando de justicia, recordemos a Hueto lo que acaba de pasar, ¿no? Un caso emblemático, un crimen de 4 líderes indígenas del 2014, estamos hablando de casi 10 años, que en primera instancia hace unos meses, a principios de año, se sentenció en contra de quienes eran los responsables de este hecho, y hace poquito, hace menos de un mes, en segunda instancia esta sentencia se ha revocado, ¿no? Entonces estamos hablando de 10 años de espera de una justicia que finalmente no se concreta. Entonces ese es un tema crítico para todo lo que está pasando con los defensores ambientales. Justamente, Ivette, te preguntan también a través de redes sociales, Merú Cocoa, ¿cuál ha sido el trabajo del MINAM en la materia, en el tema de los defensores? ¿Se pronuncia el MINAM cada vez que hay un problema de este tipo? ¿Interviene? ¿Utiliza los mecanismos que le asiste la ley para poder influir en el Ministerio de Economía o en el Ministerio del Interior, en el ministerio correspondiente, o no? ¿Cómo funciona? Bueno, cada vez que hay uno de estos crímenes, ¿no? A defensores, quien asiste es el Ministerio de Justicia, ¿no? Que es el que está a cargo de esta comisión multisectorial. Entonces, bueno, el MINAM se pronuncia en algunos casos, pero digamos quien lleva la batuta, quien ejecuta todo y sigue el caso es el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces es así como funciona. No existe realmente mecanismos individuales, sino que se ha formado en este espacio. Tal vez complementando ello, como bien mencionaba Ivette, es este mecanismo intersectorial liderado por el Ministerio de Justicia. Sí, en el 2021 el Ministerio del Ambiente sacó este protocolo sectorial específicamente para la protección de personas defensores ambientales, y ya en el 2022 el Ministerio de Cultura también, justamente es la entidad rectora en materia de garantizar derechos colectivos de pueblos indígenas, también logró publicar una directiva a nivel de resolución ministerial específicamente para medidas de prevención y justamente de personas defensoras ambientales, específicamente miembros de pueblos indígenas. Entonces, a nivel de estos 3 sectores liderados por justicia, como bien se mencionó, tenemos algunas normativas. Sin embargo, aún existen muchas debilidades. Sabemos que la población indígena es específicamente vulnerable justamente y sujeta a toda la estigmatización también que se tiene en estos casos. Y creo que el reto más grande y desafiante acá es que toda esta normativa se pueda poner justamente a implementarse concretamente, ¿no? Y ahí yo creo que el tema de responsabilidad funcional es fundamental. Tenemos normas, ¿cómo las hacemos cumplir? Y Contraloría de la República también podría tener un rol muy importante a efectos de cumplir la normativa específica y darle seguimiento también a las instituciones y funcionarios. No quiero quitarte la razón, Andrea, pero
la enormidad del territorio, la complejidad geográfica del mismo, siempre va a ser más complejo y más difícil este tema. Sí, no, completamente. Creo que es un gran reto y viene a ser a nivel de, si pensamos en el Estado, estamos hablando del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, incluido también la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil acá tiene un rol fundamental en este proceso a nivel de incidencia. Creo que el trabajo también que hacen Mungabay es fundamental porque las personas hasta a veces en las mismas regiones desconocen lo que está ocurriendo en sus localidades, las amenazas a los defensores, hasta en la existencia de población indígena, aislamiento y contacto inicial, que muchas veces también se ve vulnerada justamente por actividades ilegales y que no tienen mayor defensa, que habitan en reservas indígenas y que el Estado de alguna manera ahí, como tú bien mencionas, no es suficiente para controlar las actividades que pueden estar amenazándolos, ¿no? Entonces creo que es un trabajo que nos convoca a todos. Sí. A nivel de etnias, ¿cuáles podrían, no sé si Mungabay ha trabajado la aproximación a etnias que hoy estén en peligro en relación a la penetración de estas economías ilegales, Ivette? Bueno, estamos hablando de pueblos indígenas de zonas, ¿no? Digamos, en las que hay varios pueblos indígenas. Okay. Estamos hablando, como mencioné en algún momento, de esta triple frontera, podríamos llamarlo, que está entre Huánuco, Ucayali y Pasco y parte de Junín, y ahí hablamos pues del pueblo Cacataibo, hablamos del pueblo Axáninca, hablamos del pueblo Shipibo. Si nos vamos a las fronteras con otros países, ¿no? Nos vamos a la triple frontera con Brasil, Colombia y Perú, hablamos del pueblo ticuna, que ahí también el tema de narcotráfico y de actividades o economías ilegales es súper crítico, ¿no? Y que ya tiene que ver con todo este esquema internacional de crimen organizado. Si hablamos de la zona del Putumayo, también tenemos ahí pueblos indígenas en una situación muy, muy crítica. Hablamos del pueblo Aguajún en Amazonas, claro, ¿no? Del pueblo Aguajún, del pueblo Huampis, y en toda esta zona de frontera con Ecuador. Entonces estamos hablando de muchos pueblos indígenas en situación de riesgo. Te lo preguntaba porque Andrea cita al Ministerio de Cultura y claro, el impacto en etnias no es menor. Estamos hablando de pueblos enteros que se ven impactados. Totalmente, y nosotros tenemos una gran cantidad de pueblos. Tenemos en estos momentos 52 pueblos indígenas identificados en la base de datos del Ministerio de Cultura, y claramente en la Amazonía se da la prioridad. Sin embargo, a pesar de que tenemos una gran prioridad de pueblos en Amazonía, la mayoría de pueblos indígenas de esas zonas no cuentan justamente con títulos específicamente respecto a sus territorios, una demanda histórica hoy en día, y claramente eso todavía los coloca en un escenario de mayor vulnerabilidad ante actividades ilegales, ¿no? El no poder contar con un título respecto a su territorio, a pesar de que tanto la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, la Comisión de Expertos de la OIT se ha pronunciado específicamente hablando de su territorio y cómo es que independientemente de la condición legal que se les dé el Estado, ellos tienen justamente una mayor protección respecto a su territorio y al aprovechamiento de los recursos naturales que son para su supervivencia, ¿no? Sí, el tema de la seguridad jurídica es súper importante y es un tema que se está ya postergando demasiado, ¿no? Hay pueblos y comunidades indígenas esperando 30, 35 años para que de titulación y hasta ahora no se concreta, ¿no? Y otra cosa que mencionaron en algún momento, que es el tema de las reservas indígenas, ¿no? Ahí hablamos de pueblos indígenas en aislamiento y que también ahora están amenazados no solamente por todas estas economías ilícitas que están entrando a estos territorios, sino por proyectos de ley, ¿no? Hablamos de este proyecto de ley de modificación de la ley de reservas indígenas y que realmente abre la posibilidad de que estas reservas indígenas dejen de existir, ¿no? Entonces, hablamos de que si bien desde el Estado hay normas y bueno, en fin, una serie de mecanismos que ha comentado Andrea, y hay una serie de dificultades para implementarlos, también estamos viendo que desde el legislativo se está lanzando una serie de normas que impactan a la Amazonía, que van a afectar a la Amazonía y que además ponen en riesgo a toda su población. ¿Y eso que hace el Ejecutivo crees que es una respuesta
desde el desconocimiento de lo que ocurre en el bosque o presionado por el mercado, por intereses de otra índole? Las propuestas del legislativo del Congreso, bueno, en realidad hay mucho interés en lo que tiene la Amazonía, claro, ¿no? Hay interés de todos lados por llegar a esos recursos, y no solamente lo decimos dentro de Perú, sino a nivel de toda la Amazonía, de todos los países amazónicos. Entonces, esas grandes presiones por recursos, el petróleo, el gas, la madera, y ahora incluso la presencia, el oro, ¿no? Entonces, todos estos recursos, los intereses para seguir extrayendo estos recursos son muy grandes. Pero hay recursos que no parecen ser puestos en valor, y es que la humedad del bosque genera nubes, las nubes generan ríos, ¿no es cierto?, digamos, en el cielo, quiero decir, que se trasladan a otras zonas donde llueve gracias a ese bosque, que está a kilómetros de distancia. Por eso te decía hace un ratito, Andrea, de pronto el bosque en pie tiene más valor a la larga, ¿no? No, totalmente. Y lo que mencionas de servicios ecosistémicos, el tema del carbono, hoy en día que estamos ante una emergencia climática, hoy en día que tenemos en distintos países del mundo litigios climáticos planteados también. En Estados Unidos ya casi se está llegando a 2.000 casos de litigio climático planteados en la Corte Europea, en la Corte Internacional de Justicia, y acá en el Perú se ha presentado una opinión consultiva por parte de Chile y Colombia preguntando en la Corte Interamericana: dime cuáles pueden ser mis obligaciones en cuanto a la emergencia climática y los derechos humanos de cara justamente a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque ya los países están sabiendo que vienen más litigios climáticos también, ante la inacción justamente o las debilidades además institucionales de protección justamente de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que dan, ¿no? Bueno, pero ahí tienes un ejemplo de 2 estados que están mirando los derechos humanos de los quienes viven en el bosque, ¿no es cierto? Lo cual habla bien, digamos, de esas gestiones. Claro, justamente. En principio, vaya. Sí. O sea, creo que de Colombia y Chile hoy en día, que como bien mencionaba, también ya han firmado el acuerdo de Escazú, claro, creo que podría justamente el Perú ponerles atención a efectos de ver qué medidas también se están estableciendo. Ahorita mismo esta semana se está planteando el segundo foro de personas defensoras ambientales organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, en donde se han reunido defensores ambientales, instituciones y los países también instituciones para ver qué está pasando en la región a efectos de justamente brindar medidas protectoras a las personas, a la integridad, a las amenazas que se están sufriendo, ¿no? Y no solamente hablamos de todos los servicios ecosistémicos que nos da el bosque, sino de toda la biodiversidad que hay en él, ¿no? O sea, es inmensa esto. Y ahora más con el cambio climático, o sea, hay que empezar a mirar al bosque y a nuestra Amazonía de una forma diferente, ¿no? No como el centro de donde extraer recursos, sino el lugar que tenemos que conservar y mantener. Absolutamente. Bueno, el tiempo me gana. Gracias, Andrea, gracias, Ivette. Ha sido de verdad un lujo tenerlas en el programa y aprovechar todo su conocimiento y su experiencia. Y quiero, antes de terminar, y aprovechando que están aquí, además contarles que se viene lo que se ha denominado la Contienda Legal 2023, donde se invita a ser parte de esta lucha justamente por la Amazonía peruana en la Contienda Legal 2023. Andrea, ¿tú conoces este esfuerzo? Sí, justamente eso es una iniciativa académica promovida por el proyecto Prevenir de USAID. En su 3ª edición lo está implementando el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, con la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Nacional de la Amazonía, la UNAP, en Loreto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la SPA, y cuenta también con el apoyo de American Bar Association Rule of Law Initiative, ABA-ROLI. Esta iniciativa justamente busca llegar a estudiantes universitarios en Loreto, Cayali, Madre de Dios y Cusco, además de Lima, en donde se está buscando que sean capacitados en temas de derecho ambiental, delitos ambientales, derecho penal, comunicación, enfoque de género, interculturalidad, a efectos de que puedan fortalecer sus capacidades para justamente defender la Amazonía ante los delitos ambientales y además proteger a las personas defensoras ambientales. Al final de esta contienda, que se está buscando llegar a 300 estudiantes en estas regiones, se va a escoger justamente el equipo que logre defender mejor el caso simulado que se está creando ante este tribunal, y el equipo ganador va a ser
va a poder ser beneficiado de un viaje a Colombia, Bogotá, el próximo año, de reunirse justamente con el relator de personas defensoras ambientales y con las instituciones allá que vienen justamente promoviendo la defensa de los defensores ambientales y la protección justamente de nuestra Amazonía. Va a ser un evento bien interesante, es una invitación a los estudiantes de Derecho, de Ingeniería Ambiental, de Biología, de carreras afines, básicamente de Lima, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Cusco. Así que si se encuentran estudiando Derecho y carreras afines a la temática ambiental, esta es una estupenda oportunidad. Tienen hasta el 14 de octubre para inscribirse en Juntos por la Amazonía. Así que es una magnífica oportunidad. Gracias, Andrea, por ayudarme un poco a darle el marco a la contienda 2023. Y gracias por estar en el programa. No, muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Y Beth, gracias a ti también. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Gracias a ustedes. Y gracias a Mongabay por el enorme esfuerzo que hace. Muchas gracias. Bueno, con Andrea y con Ivette ponemos punto final al programa de esta semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de Amigos con Derechos, el podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.